Ubicación en la propuesta urbana, descripción del tema y el lugar. Ubicación de la propuesta en Colombia, país agrícola sobre el eje del Ecuador. Colombia, en su vocación de cultivos de extensión, genera gran deforestación, más del 48%. Tolima, uno de los departamentos con mayor deforestación. Ubicación en Flandes, topografía 285 metros sobre el nivel del mar, clima cálido de 32 a 23 grados centígrados. El proyecto urbano se emplaza en aproximación al río Magdalena. Aproximación al edificio. Primero, masa. Segundo, aislamientos normativos. Tercero, índice de construcción. Cuarto, subdivisión del lote. Tensiones generadas por un volumen alargado. Segundo, múltiples usuarios. El volumen se extiende en diferentes flujos. Tercero, la cara más larga se emplaza hacia el norte. El volumen se extiende a los principales sujetos urbano y rural. Quinto, implantación a partir de las curvas de nivel. Sexto, emplazamiento a partir de los vientos. Séptimo, movimiento con relación a las tensiones urbana y rural. Octavo, sumatoria de piezas. Planta de cubiertas, vistas de la maqueta. Articulación, teoría y concepto. La teoría de la modelación se basa en crear múltiples situaciones en un proyecto arquitectónico por medio de la relación entre un sujeto y un espacio. El sujeto se define como usuario en el edificio, que se beneficia directa o indirectamente de un espacio. El objeto es el espacio donde se desenvuelve el sujeto. Ejemplo, un niño como sujeto y un parque de juegos como objeto. Un objeto puede tener múltiples estratos. En el ejemplo de un parque de juegos, un pasamanos o un columpio. En el proyecto arquitectónico, en zonas de cultivos, educación básica y educación agrícola. El flujo se define como las dinámicas que pasan entre los estratos generadas por los sujetos. Ejemplo, el parque de los niños genera amistades, el proyecto arquitectónico genera trabajo comunitario. Las tensiones se definen como beneficios que trae a una comunidad el proyecto arquitectónico. La forma debe ser un volumen que no sea rígido, sino que sea un volumen cambiante que se involucre con el mismo terreno. Como resultado final teórico es la sumatoria de todos los actores para generar la consolidación de un proyecto arquitectónico. Transformación de la forma. El proyecto arquitectónico se emplaza en un lote de 10.000 metros cuadrados a una altura de 285 metros sobre el nivel del mar. El índice de ocupación es del 40%. Se subdivide una barra conectando entre lo urbano y lo rural. Se subdivide la barra generando la articulación rural y urbana. Se genera un vacío como el área de transecto. Aplicación de la teoría de la modelación. Se generó un espacio central como remate articulador entre el sujeto y objeto. El volumen responde a las tensiones que involucran la comunidad. Integración de la relación objeto y sujeto por medio de vacíos dispuestos para cultivos. El volumen se configura en un espacio central destinado a cultivos conectándose hacia equipamientos cercanos. A partir de las altas temperaturas de 32 a 23 grados se genera un volumen que, dividido, permite la circulación del aire a su interior. La topografía como el principal factor de diseño del volumen. Se subdivide y se establecen 3 actividades capaces de solventar las necesidades de la comunidad. La teoría se aplica a un volumen por medio de las tensiones generadas por el volumen. Como el volumen es capaz de relacionar el sujeto y objeto, generar un módulo o selección integral que responde a las dinámicas de la comunidad. Se genera un programa enfocado en la enseñanza agrícola por parte rural. Las actividades se enfocan en la investigación y aprendizaje agrícola. Actividades enfocadas en el área urbana de Flandes, educación básica, así como de valor agregado. Acceso. La aproximación al edificio se genera por el área rural de Flandes, integrándose con los cultivos presentes en el área rural y generando nuevos cultivos al interior del volumen. La aproximación del volumen en el área urbana se consolida a partir de las actividades educativas y comerciales del plan parcial. Valores del espacio público generados por las múltiples materiales propias de la región. Visualización de la primera planta y su articulación con el espacio público. Detalle constructivo del acceso principal, detallando la materialidad propia de la región y su relación con el contexto. Detalle de maqueta, vistas peatonales. La forma.
La explicación de los elementos de orden comienza en la normativa. Respetando el aislamiento de 7 metros, el volumen se estructura de manera horizontal y agrupada. Los dos grandes elementos que abrazan el volumen son generadores de pauta, a la vez que integran el espacio público. El gran elemento principal que bordea y protege el volumen es el elemento de jerarquía. La topografía y el espacio público son los que generan las envolventes, que no se imponen sino que se articulan con el volumen. La geometría de las cubiertas se mimetiza y se articula con el espacio público. Visualización de fachadas. El espacio, explicación de los elementos de configuración. Módulo básico de estructura con cimentación en concreto y columnas IP500, vigas en IP500 encamisadas por madera de achampo. Materialidad utilizada en el volumen con elementos propios de la región. Explicación de las relaciones horizontales. Múltiples depresiones generando la integración del volumen con los cultivos. Visualización de las múltiples depresiones en el volumen. Movilidad vertical, ubicación de los puntos fijos a partir de la normativa de 30 metros. La movilidad horizontal se hace de manera perimetral en el volumen, dada la gran incidencia solar de la región. Visualización de la movilidad horizontal, elementos protectores, visualización de cortes, render interior y concepto espacial de luz. La hipótesis inicial es generar una propuesta flexible, adaptable a las múltiples necesidades agrícolas, que busque el desarrollo educativo y económico de la región. Mapa conceptual, localización de los cultivos como el principal foco y del que se desprenden las múltiples actividades divididas en aprendizaje del valor agregado y aprendizaje agrónomo. El organigrama teórico localiza al agricultor como el intermediario entre el aprendizaje y el cultivo, teniendo como resultado el valor agregado del producto. Zonificación general de las zonas propias, zonificación general de las zonas propias en segunda planta. Porcentajes de incidencia solar sobre el volumen arquitectónico. Teoría de la materialidad por medio de la utilización de capas, comenzando por una cubierta verde dada la gran incidencia solar, acompañadas por capas geotextiles. Las especies nativas de alto y mediano porte mimetizan y protegen de la radiación solar en el espacio público. Por medio de las múltiples capas se genera la ventilación al interior del volumen, además que se protege la radiación solar. Bajo la teoría de ventilación cruzada y ventilación natural inducida es posible llevar a cabo un sistema innovador, ya que además de refrescar el volumen, genera un ecosistema refrescante en el espacio público donde las especies nativas encuentran protección y refugio comparable con un santuario.